Pues muy buenas y bienvenidos a una nueva entrega de Con Olor a Incienso. Hoy nos vamos a ir a rememorar, nos vamos a ir a la historia y nos vamos, fíjense, a centrar en los años 70, 1979, pero también mucho antes, hasta 1800 y pico. ¿Y saben por qué les estoy hablando de esto? Porque vamos a ver imágenes, vamos a ver fotos de la realidad de esa Semana Santa de aquellos años. Y lo hacemos gracias pues a Eduardo López Gil, que lo tenemos con nosotros, al que le voy a dar la bienvenida. Eduardo, muy buenas. Buenas tardes. Y a Sergio Ruiz, que por fin le ponemos cara, al administrador de esas fotografías que envían muchos sanroqueños al Facebook, que además ha hecho tan popular. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya tenemos ganas de ponerte cara, hombre, sí. Porque ya te conocemos. Agradeceros que vuestra llamada y el acudir al programa. Bueno, pues vamos a entrar un poquito a tomar contacto de un poco el contacto que tenéis también, para la redundancia, con la Semana Santa vosotros. Lo digo por Eduardo, que fue exalcalde del año 1979. Me imagino que mucho que contar, Eduardo. Porque ¿cómo fue esa Semana Santa? Porque además entrasteis en abril al gobierno. Fue lo primero que nos encontramos de importancia en la corporación. Un pastel enorme. Entramos en el 79, muy despistados, como podéis comprender, porque éramos los primeros que íbamos abriendo camino, y lo primero que se nos vino encima, la feria, la Semana Santa. ¿Cómo se organizaba en aquel entonces la Semana Santa? ¿Cómo? Mira, la Semana Santa entonces lo hacían el voluntarismo de unas cuantas personas, entre ellas Barberán padre y un militar, y un par de militares de los que se licencian y se quedan en el pueblo y tal. Y recuerdo otra persona más, pero ahora no caigo. Y eran eso, 3 o 4 personas que se hacían cargo de aquello, y que no meses antes como se hace ahora, sino la semana antes o la semana antes empezaban a hacer las cosas, ¿no? Y claro, aquello salía como salía. Lo único bonito eran las imágenes y los pasos, pero lo demás era de los más pobres, empezando por las cofradías, que no tenían un duro, y por supuesto las vestimentas eran deplorables, ¿no? Las túnicas y eso, muy antiguas, muy raídas, muy viejas. Cuando llegas, ¿tú sabías que se financiaba la Semana Santa? ¿Tenías idea? ¿O se comienza ahí a financiar? No, mira, como la campaña electoral de entonces fue muy disputada, porque claro, en las primeras elecciones democráticas y tal, los cabezas de listas habíamos hecho un acuerdo y lo habíamos firmado, no creo que ante notario, no, pero sí en un documento que lo firmamos, y era que la Semana Santa le íbamos a respetar, ¿no? Y que en la medida que pudiéramos le íbamos a ayudar. Y eso lo hicimos, todos los que íbamos cabeza de los distintos partidos que se presentaban a la elección lo hicimos. Y efectivamente eso hicimos, ¿no? Y Eduardo, en aquel entonces el pueblo se volcaba como se vuelca en la actualidad con la Semana Santa. No, el pueblo se volcaba en el acto contemplativo, pero en el participativo era mínimo, hasta el punto que yo recuerdo que había años que había que recurrir a los soldados del regimiento para que sacaran los pasos, ¿no? Como en la procesión del Viernes Santo ha sido tradición aquí, que va siempre, podríamos decir, los 3 poderes representados, ¿no? El alcalde, el juez y el coronel. Pues al coronel le pedían el favor de que el nazareno o otros pasos que no tenían costaleros, y entonces mandaba a soldados que eran los que lo sacaban, ¿no? Importantísimo el regimiento Pavía 19. Sí, y en apartaba ese 79 comenzaba ya. la banda de música, ¿no? Que siempre todos los años pues, venía, participaba, ¿no? Participaba, ¿no? ¿Tú recuerdas aquella bajada de calle San Felipe y cómo se hacía? Y los romanos. Los romanos. Los romanos antiguos, con los caballos y con las trompetas, con los clarinetes. Que había uno muy especial, ¿no? Era sí, el que mandaba, además. Que tocaba muy bien. Y aquí se recuerda a un tal Coca, que como los romanos siempre también eran los mismos, y los uniformes los mismos, y hacían las mismas cosas todos los años, pues cuando lo iba a formar decía: soldados romanos, media vuelta como el año pasado. O sea, que hicieran las cosas igual que lo hacían el año pasado, ¿no? Media vuelta como el año pasado. Esa es la orden que daba él para la formación de romanos de a pie, para ponerlo en posición de salir detrás de los pasos. En 1979 el padre Cardela era el que estaba en aquel entonces en la parroquia. Sí, el padre Cardela. Yo recuerdo que me envió un oficio en el que me invitaba a las procesiones para que yo invitara a la corporación a su vez, ¿no?
cosa que yo hice, en voz en un pleno. Unos días antes teníamos pleno y leí el oficio y lo invité al que quisiera ir, ¿no? ¿Qué recuerdas de esa Semana Santa del 79, de esa primera salida? Bueno, pues Porque salimos, además te tocó realmente ya sí. formar parte de ese cortejo, ¿no? La verdad es que tuvimos un pequeño debate porque las elecciones dieron el resultado que dieron. Dieron un ayuntamiento prácticamente de izquierda en San Roque, porque eran sobre 21 concejales, el PSOE sacó 9, el Partido Comunista de Andalucía 6, y el PSA, que entonces tenía la S de socialista también, 3, 2 o 3, es decir, que éramos 18, prácticamente todos de izquierda, y quedaba para la UCD el resto y para, no sé si en la primaria, no recuerdo si salió también por Coalición Democrática Paco Almagro o eso fue la segunda, pero de todas maneras, en el mejor de los casos uno, podríamos decir la derecha sacaba uno, porque UCD era el centro. Claro, un ayuntamiento de este tipo, ante un evento religioso y extrapolándolo a aquel tiempo, que ahora no es igual, pero en aquel tiempo, pues aquello, tuvimos un pequeño debate sobre la conveniencia o no de asistir como tal corporación o como tal cargo de alcalde a esa procesión o no, o asistir de otra manera, no de presidencia, sino acompañando o en otro sitio, en fin. Al final decidimos representar al pueblo y eso es lo que hemos hecho desde entonces, ¿no? Hicimos desde entonces y han hecho todos los alcaldes desde entonces, asistir y seguir con la tradición, dejando al lado y obviando el debate de si el Estado es aconfesional y tal, y meternos en otros generales, porque sobre esto, que eso sería cierto, pero también es cierto que los españoles somos como somos y los andaluces somos además como somos, ¿no? Y eso también pesa en una tradición, en un contexto, pues todo eso hay que mirarlo. Un movimiento social, una manifestación importante como es la Semana Santa. Y además, bueno, que eran tiempos complicados, eran tiempos difíciles. Era muy difícil. Ahora, yo comprendo que los jóvenes eso no lo entiendan, porque lo ven todo muy natural, pero no era Pero entonces aquella tan época es natural. distinta, claro. Fueron muy difíciles las relaciones con la Iglesia, no tanto, con el ejército sí mucho. Y ahora no se entendería, pero entonces era así, era así. Pues vamos a hablar precisamente de la historia y ya con un soporte que es la fotografía, porque Sergio ha hecho posible recopilar un montón de imágenes a través de Facebook. Después las vamos a ver imágenes de esa Semana Santa y si os parece entre los tres pues comentamos todo lo que vamos viendo, ¿no? Incluso cosas que nos recuerden, que se identificarán sin duda alguna todos los que nos están viendo. Sergio, ¿cómo nace la idea de decir voy a hacer una recopilación de imágenes? Pues... Y fíjate que la primera me decías que databa del año 1800, ¿no? Del siglo XIX. Sí, la primera fotografía que está puesta creo que está en el álbum de campamento, es de un 1864 y está tomado desde el Cortijo Benalife. Incluso se pueden apreciar los barcos de vela en el fondo y el Peñón de Gibraltar, lógicamente. ¿Cómo nace la idea esa?